Belgrano sorprende con una programación diferente, hecha por gente que le colocó voz y palabras al cambio. El devenir de esta radio única explica una época difícil. Muchas voces la animaron y eso la convirtió en una radio plural. El gobierno de la Revolución Libertadora me hizo director de la Biblioteca Nacional. En Borges es notorio su desagrado frente al peronismo. Un desagrado militante. Ahora bien, más allá de todo esto, subsisten algunas incógnitas a tener en cuenta. Resolviendo de este modo una manera casi educativa de acercar a la literatura a través de la radio. Redescubrir sensaciones sentimentales que uno ya vivió, ¿no? Es tan lindo, yo me muero de ganas de volver a hacer radio. Estoy haciendo televisión, pero no es ni la emoción ni la magia que nos envuelve no solamente al público que oiga, a nosotros mismos. En la radio tiene una magia, por eso me gusta mucho más estar en la radio que la televisión, que te lo da todo servido, ¿no? Ay, usted dirá esas voces, y Radio Belgrano, ¿cómo es esto? Estamos en Rivadavia, sí, está en la M630, claro, está en Radio Rivadavia, pero yo le dije que íbamos a hablar de Radio Belgrano, y que íbamos a hablar de esas voces que la han nutrido, y de ese momento especial del país, porque en la Feria del Libro se va a presentar Radio Belgrano, el aire que la democracia nos legó, un trabajo que han hecho, entre otros, Carlos Ulanowski, Susana Pelayes, que está acá conmigo. Susana, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por estar, ¿eh? No, por favor, gracias a vos, Rosario. Me encanta poder charlar con vos y con tus oyentes sobre este trabajo que nos relaciona de una manera tan especial, ¿no? Nos relaciona de una manera muy especial, porque yo les contaba hace un ratito que allá cuando empezó la democracia, yo empecé a trabajar en Radio Belgrano, que se la llamaba Belgrado, porque la radio zurdita era así. Empecé el 21 de diciembre del 83, con un Alfonsín asumido el 10. Y todos arrancamos en esa etapa de la radio, y era una fiesta estar en Radio Belgrano. Además de que uno aprendía, porque yo era lo primero que hacía en radio profesionalmente hablando, estaba rodeado de unos colegas maravillosos todos, y había como un empuje, Susana, muy especial, una fuerza tenía esa radio. A ver, contanos cómo llegamos al libro. ¿Cómo llegamos al libro? Bueno, tiene que ver, yo coincido en todo lo que vos planteabas recién. El libro aparece con una idea de un compañero de Radio Nacional, un periodista, Alberto Ronzoni, que es uno de los coautores. Cuando comenzamos a planificar acciones periodísticas y de comunicación por los 30 años de la democracia. Al comenzar a repasar cuáles eran los íconos y los momentos, los hitos de esos primeros años de la construcción democrática, del retorno democrático, apareció Radio Belgrano. Bueno, así que comenzamos a trabajar en esto, que hoy es un libro y un CD, o sea, es una historia para leer y para escuchar. Y nos encontramos con una cantidad enorme de información que nosotros, que habíamos trabajado en Radio Belgrano, vos, yo, Carlos Ulanowski, bueno, Jorge una cantidad, Dorio, Aliberti, Jorge Dorio, Aliberti, en fin, Pasquini Durán, Adolfo Silvercasten y tantos. Sí, y los vamos a ir nombrando de a poco a cada uno de ellos, todos monstruos. Yo todos monstruos, claro. Nosotros éramos pichis. Éramos pichis. Y en eso tiene que ver, el libro tiene 30 capítulos y te decía, comenzamos a encontrar información que nosotros mismos, por haber estado allí, no lo sabíamos. Por ejemplo, esto de Radio Belgrano, Radio Belgrado y el impacto público que tuvo ese tipo de comunicación transgresora, fresca, con voces nuevas, con nombres o nuevos porque o llegaban del exilio o comenzaban como éramos nosotros en ese momento, nosotras. ¿Fue parte de un proyecto integral político o fue algo construido sobre la marcha? Bueno, si ustedes leen el libro se van a dar cuenta, pero ya podemos decir que fue algo que no estaba previsto, ¿sí? Pero una vez que comenzó, que se puso en marcha y que el presidente Alfonsín convoca para esta tarea a Daniel Divinsky, editor y propietario de Ediciones de la Flor, que tenía ya una cantidad importantísima de títulos publicados, que había estado exiliado en Venezuela, lo conocía Alfonsín lo convoca a la Casa de Gobierno, o no sé a dónde lo convocó, y él iba pensando, Divinsky, en que me van a ofrecer Eudeva. Que era razonable, ¿no? Era razonable, claro. Era lógico. Pero Alfonsín le dice, te necesito en Radio Belgrano. Bueno,
Y tomó el desafío. Y comenzó a convocar gente como Jorge Dorio, Martín Caparrós. Convocó primero... se nutrió de un grupo de gente que junto con él iban a dirigir la radio. Rubén Zanoni, un militante radical, dos periodistas impresionantes, Jorge Palacios y Ricardo Horvath. Jorge Palacios cuenta que una persona que junto con Horvath que es recordada por el 100% de los trabajadores y trabajadoras de Radio Belgrano. Ellos dijeron, no queremos ocuparnos exclusivamente de las noticias, sino que queremos ocuparnos de la tarea periodística. Entonces ellos asumieron en la gerencia periodística. Convocaron a productores fogueados y reconocidos como Arturo Cavallo, Celia Pagán, Graciela Gardey, y luego sí conductores como los que vos mencionabas, ¿no? Jorge Dorio, Martín Caparrós, Eduardo Aliberti, que venía de Continental, donde él había hecho anticipos, uno de los pocos lugares en donde se había denunciado los horrores que habían sido cometidos por la dictadura militar, y que era como una especie de rincón donde se respiraba aire fresco en esos oscuros años. Enrique Vázquez, Guerrero Martínez también estuvo inicialmente en la primera programación de Radio Belgrano, y una cantidad de nombres como Edgardo Silvercasten, José María Pasquini Durán, Rogelio García Lupo, Norberto Salguero, en una etapa posterior, porque después también esto tiene que ver con las distintas gestiones. Sí, claro. Déjame decir que con Arturo Cavallo, que todavía nos seguimos saludando, pues un genio, yo empecé ahí, hacíamos besitos velezanos, porque es de Vélez, claro, hacíamos mañana, tarde y noche, y se llamaba así, por un programa empezaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, entonces éramos todo el día, a las 9 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, estábamos todo el día en la radio, ¿no? Que iba los domingos, imagínate, y trabajamos todo el fin de semana para eso. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando con Susana Pelayes de esto que se presenta el sábado en el marco de la Feria del Libro a las 6 de la tarde. Enseguida me va a contar detalles de esa presentación, pero ahora tenemos que cumplir con algo de pausa y tanda y algo que tiene que ver con una campaña de vacunación antigripal. Digo lo que pienso, donde no solo te vas a informar, también te vas a poder expresar sin filtros, con decisión y libertad. Rivadavia, siempre de tu lado. Rosario Lufrano, nominada al Martín Fierro por Mejor Conducción Locución Femenina en Radio. Transmite LRA1 Radio Virreinal junto a todas las emisoras que integran la cadena oficial de radiodifusión. Directamente desde el Fuerte de la Victoria, y para referirse a los desgraciados acontecimientos que sufre el Imperio Español, dirigirá un mensaje al pueblo el excelentísimo señor Virrey del Río de la Plata. Noticiero de la Revolución, versión libre de la radio en 1810, con la conducción de don Jorge Dorio Genta y don José María Pasquini Durán. Sino que no se debe perder una sola hora. Las brevas están maduras. Era la palabra del coronel Saavedra al ingresar a la casa de Nicolás Rodríguez Peña, donde continúa esta reunión que seguramente se prolongará hasta la madrugada. Continúan ustedes en estudios. Lea esta semana en Correo de Comercio todo lo que a usted le interesa saber sobre la actividad mercantil del virreinato. Además, el movimiento de barcos en el puerto de Buenos Aires y las más interesantes ofertas en mercaderías y esclavos. Consiga Correo de Comercio. Dirige Manuel Belgrano. Siempre digo lo que pienso. ¡Qué bárbaro! ¡Qué momento esto, Susana! Esa cronista habrán reconocido, audiencia de Radio Rivadavia habrán reconocido a esa cronista que presentaba a uno de los protagonistas de mayo de 1810, era Rosario Lufrano. Así es, que Historias en Estudio. Historias en Estudio, que iba los sábados a la mañana de 10 a 12, esto es la segunda etapa de Radio Belgrano, ya con la dirección de Julia Chiquita Constella, escritora, periodista, y el Jorge Dorio como productor artístico y periodístico de toda la radio. En realidad, y ahí el apoyo fundamental de Pasquini Durán, ¿no? Donde
se revisaron en enorme cantidad de temas, no solo históricos, sino de la historia política reciente, ¿no? El franquismo, el holocausto. Por supuesto, lo que llama mucho más la atención son estas puestas en escena. Claro, y cómo se hubiese transmitido claro, ese 25 de mayo de 1810 si hubiese existido la radio. O el 9 de julio de 1816, claro, con cronistas en Tucumán, estamos en las galeras, que describían la llegada de los delegados, claro, constituyentes. Y actores hacían de los personajes históricos. Creo que alguna vez grabamos con Franklin Caicedo, sí, ¿verdad? Sí. Y también, bueno, por ejemplo, se hizo la Revolución Rusa y Nora Anchar cuenta que ustedes, el equipo de productores, Rosario, Estela Maris Campos, Claudio Merelas, Laura Giussani, recorrían en la semana escuelas de teatro buscando ese actor cuya voz daba como la voz de León Trotsky, por ejemplo, ¿no? Era un trabajo, era un trabajo realmente apasionante, con una rigurosidad. La verdad que quienes seguimos en los medios a lo largo de estos 30 años, esa rigurosidad se ha perdido. Lamentablemente. Digamos, no han pasado en vano estos 30 años. Y también me parece importante rescatar programas como Historias en Estudio, no solo por el nivel de producción, la apuesta artística, donde no teníamos los recursos tecnológicos de hoy o de hace 10 años. ¿no? Absolutamente. Se trabajaba en cassette, por eso las voces y los registros históricos que están incluidos en el CD. Qué bueno. No tiene, si bien han sido restaurados y demás, no tiene la calidad de la grabación de hoy. Están en cintas que han sido afectadas por todo tipo de bicherío, en cassettes. Yo tengo guardado Historias en Estudio en un mini cassette. Claro. ¿Te acordás? Sí. Maxi, ¿quería contarnos algo de la Feria del Libro? Sí, bueno, que arranca mañana a las 18, Quino, en la sala Jorge Luis Borges. Después decir que el sábado a las 16:30 va a estar Arturo Pérez Reverte en la misma sala con Jorge Fernández Díaz. El domingo 18:30 Paul Auster y Coetzee, el premio Nobel africano, en la sala Borges. Va a haber talleres de escritura gratuitos, maratón de lectura, festival de poesía y los datos que tienen que ver con lo económico. De lunes a jueves sale 25 pesos, viernes, sábado, domingo y feriados 40 pesos, pero viene con un cheque libro, esto es nuevo, por 25 pesos, que vos podés, como si fuesen 25 pesos de verdad, sumar o restar a lo que vas a pagar en tus compras. Gratis para estudiantes y jubilados de lunes a viernes, salvo feriados, y va a estar abierto de lunes a jueves de 14 a 22, sábado, domingo y feriado de 13 a 22 horas, y el sábado, la noche de la ciudad, desde las 21 gratis y hasta la 1 con muchas actividades, murales contra la trata, homenaje a Cortázar, etcétera, varias que valen la pena. Y el sábado se va a presentar entonces Radio Belgrano, El aire que la democracia nos legó. 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde, sala Javier Villafañe, Edita Coligüe, y nos van a acompañar en este reencuentro belgraniano, Qué lindo, ¿no? así está la propuesta. Reencuentro belgraniano, bueno, Eduardo Aliberti, la señora que tan amablemente me ha convocado hoy, Rosario Lufrano, Jorge Dorio, bueno, Carlos Ulanowski, que dirigió todo este trabajo, y Alberto Ronzoni y Gustavo Lema, que estuvo a cargo de todo lo que es la edición. Y yo, claro, y yo. Y por supuesto, belgranianos, amigos, enemigos de esa época, que los tenía mucho en la radio. Impresionante, no hay tiempo para contarlo, pero bueno, su transmisor en el 85 voló en pedazos por un atentado a cargo de una banda de ultraderecha. Se la llamó Belgrado porque justamente por acción de la derecha, una derecha que estaba como muy agazapada y latiendo mucho, y muy todavía. Fíjense, 85, claro. Con un país que estaba haciendo de juicio a la Junta. Exacto, recordemos esto. Entonces había como una presencia importante de una militancia de la derecha anticonstitucional. Esta es lo que hizo volar por los aires el transmisor, y un par de veces hubo ahí protestas dentro de la radio. Bien, están todos convocados, todos invitados. Estaremos el sábado en la Feria del Libro. Va a ser un honor, un gusto, porque es parte de la democracia. Esto que nos ha pasado es parte de la democracia.